En contabilidad, cuando estamos hablando de una estructura económica, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Cuando hablamos en contabilidad de este concepto, estructura económica, no nos estamos refiriendo a lo que nosotros conocemos como en economía estructura económica. Es muy importante. Una estructura económica fuera del contexto de la contabilidad es toda aquella empresa, estado y cualquier situación donde haya una gestión de dinero activa y continua. En contabilidad, la estructura económica es todo el material, y esto hablamos de la estructura económica que vamos... Uy, me falta un acento. Ahora, lo que vamos a hablar en este vídeo es sobre la estructura económica referida a la contabilidad. Aquí, en este vídeo, a lo que vamos a referirnos como estructura económica es todo aquel material líquido que tenemos para poder gestionar en este mismo ejercicio refiriéndome al balance de mi próximo periodo o de mi próxima fase económica dentro de mi empresa o de mi estado económico, que voy a poder tener o que voy a tener para gestionar y para trabajar en un beneficio de mi estructura económica, obviamente. También conocida la estructura económica, y esto ya os sonará bastante más, es a lo que nosotros conocemos como los activos. Los activos son muy importantes dentro de una empresa, porque los activos obviamente son la estructura económica. Dentro de la estructura de una empresa encontramos la estructura económica, que forman parte de los activos, y la estructura financiera, que lo explicamos en el vídeo anterior, que eran los pasivos y el patrimonio neto, entre otros. Los activos pueden referirse, y a mí es como me gusta más definirlo, de la siguiente manera. Los activos es el dinero que das, más todos los bienes y derechos de la empresa. Yo creo que con esta definición, para mí, es la más exacta de hablar sobre estructura económica. ¿Por qué dinero que doy? Bueno, es muy sencillo. Todo el dinero que doy va a ser un activo. ¿Por qué? Porque ese dinero que doy siempre va a ser a devolver. Es decir, me van a devolver dinero. Por lo tanto, es dinero que yo ya tengo. Es dinero que yo tengo que poner en una contrapartida como si fuese un pasivo. Porque luego ese dinero va a formar parte dentro de mi activo para poder ejercer una acción donde yo pueda gestionarlo de manera que a mí me aporte un beneficio. ¿Vale? Cuando estamos hablando sobre todo de estructuras económicas, es el dinero que yo tengo en caja. Así que cuando hablamos de estructura económica es el dinero de caja. Obviamente de todos los bienes, derechos y recursos, ¿vale? Recursos de mi empresa o de mi estado económico. Siempre se puede obtener un beneficio o un rendimiento de la estructura económica. Todo el material que pertenezca a la estructura económica va a conseguir que tengamos un beneficio o un rendimiento. Es decir, un beneficio es porque yo pueda vender algo que forme parte de la estructura económica, o porque dentro de la estructura económica haya algo que me permita darle un beneficio, el cual a mí me reporte también un beneficio. Perdón, he dicho antes un rendimiento para que a mí me reporte un beneficio. El rendimiento, ¿o qué puede darnos un rendimiento? Bueno, un rendimiento me puede dar obviamente una mesa, una silla, un ordenador, un tractor, el coche de empresa, una fotocopiadora y todo ese tipo de cosas. Eso me da un rendimiento. Ese rendimiento obviamente no me da dinero líquido en ese momento, pero sí que es perfectamente un material que me puede dar un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, si yo no tuviese coche de empresa, tendría que pagar a otra empresa externa para que me hiciese esos servicios de transporte, pero al yo tener coches de empresa, bueno, pues es algo que me da un rendimiento y por lo tanto es algo que me quita un gasto y me reportará un beneficio. Para que podamos ser un poco, no es para ser tan pesado, pero todas las transacciones que nosotros hicimos en el pasado también forman parte de la estructura económica. Y aquí voy a proceder a leeros toda la lista, la voy a poner aquí,
¿vale? Para que podáis leerla mientras, aunque si no entendéis algo no me extraña, ¿vale? Ejemplos de todo lo que pertenece a una estructura económica: las patentes, marcas, derechos, aplicaciones, terrenos, edificios, instalaciones, maquinarias, vehículos, equipo equipo informático, muebles, créditos. Créditos es el dinero que yo doy. Participaciones es si yo hago un favor a otra empresa, bueno, pues ese favor me lo va a remunerar, obviamente. ¿Dónde está aquí? Valores de deuda, finanzas, obviamente, materiales primas, productos, combustible, clientes, efectos a cobrar, deudores, anticipos de sueldo, seguros pagados, intereses pagados, caja, bancos, tesorería, inversiones a largo plazo con gran liquidez y gastos por anticipado. Los activos corrientes es lo más fácil de poder transformar en dinero, como el valor de cambio, y que son muy líquidos. Por ejemplo, valor de cambio es que si yo me pongo a vender manzanas, esa manzana, pues si vale 2 euros, pues yo voy a ganar 2 euros por esa manzana. Es algo muy líquido, se puede transformar en dinero fácilmente. Y cosas, bueno, pues muy líquidas, pues es, para poner un mal ejemplo, pero si yo he hecho, por ejemplo, a empleados que no tenga, por ejemplo, que no tenga que pagarles una indemnización, es dinero que yo estoy ganando. ¿Por qué? Porque es un sueldo menos que tengo que pagar. Y si ese trabajador a mí no me reportaba ningún rendimiento, pues perfecto, ¿vale? Y bueno, aquí podéis tener todo lo demás. Bueno, y aquí tengo una cosa que son curiosidades, ¿vale? Que lo puse aquí, que esto es como material un poco más extra, pero bueno. Lo que tiene la estructura económica, en este caso los activos, es que cuando los activos pasan a formar parte del patrimonio, los activos tienen el mismo precio de adquisición. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, pues si yo compro, vamos a poner el ejemplo de que si yo compro un coche y lo compré por 10.000 euros, no es que cuando yo luego ya ese coche deje de formar parte dentro de mi activo, es decir, que yo el coche ya pues lo tire a la basura o lo venda o cualquier cosa, no quiere decir que ese coche siga costando 10.000 euros, ni mucho menos. Lo que quiere decir aquí es que el rendimiento que me ha dado ese coche más lo que vale en la actualidad ese coche, es decir, a lo mejor ha pasado de valer 10.000 euros a valer pues 5.000 euros, por ejemplo. Entonces, se ha devaluado el coche y el coche ya no vale 10.000 euros, obviamente, pero el valor, el precio, por decirlo de alguna manera, es el mismo porque se ha amortizado, ¿vale? El coche me ha dado un rendimiento equiparable a la suma de lo que vale ese coche más el rendimiento que me ha dado, pues equivale al mismo precio que el valor de adquisición, ¿vale? Así que bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.